Imaginaros lo que puede ser salir de casa, irte a un parque, tener internet, coger un avión, irte de viaje a un país, tener internet, irte a cualquier parte del mundo y sin hacer nada, seguir teniendo internet. Hoy hablaremos de la empresa que puede revolucionar el mundo, que puede darte internet a través del espacio y de una empresa que ha salido de la mente de una de las personas más influyentes de este último siglo, por lo menos, Elon Musk. Así que vamos a darle caña. Ricard, bienvenido una vez más. Que siempre te doy la bienvenida, siempre digo lo Muy mismo, te doy buena, la siempre... bienvenida, pero es que al Bueno, pero ya final... está bien. Es que Sí. lo que sería curioso o raro sería que me mandases ya a tomar por culo de primeras. O sea, Sí, pero es que parece que el canal de YouTube es mío, te estoy no, 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 invitando no. y que en Yo siempre realidad lo esto digo. es de Yo los siempre... dos. Aquí cada uno tiene que hacer lo que se le da mejor. Y a ti se te da súper bien presentar, pues vamos a seguir Algún así, ¿no? día, chicos, algún día Algún llegará día. la época. Estamos hablando de empresas que revolucionan el mundo, pero algún día revolucionaremos el mundo y Ricard Cuando, cuando, presentará un programa. Esa cuando será la mayor lleguemos, revolución del siglo XXI. cuando lleguemos a 50.000 suscriptores, me lo planteo. No, hay que Pues hacer promesa, hay que hacer promesa. El primer vídeo que llegue a 1000 likes, el siguiente lo presentas tú. sí, porque lo de me rapo la cabeza ya no, porque igual cuando lleguemos a los 1000 likes ya me he quedado calvo, o sea que ya no me hace falta ni raparme. Pues, Óscar, tú lo has dicho, ¿no? La empresa que traemos hoy sale de una de las mentes más espectaculares de los últimos tiempos. Y es que casi que lo podríamos presentar como un anuncio de teletienda. Tú imagínate, ¿no? ¿Te gustaría tener banda ancha, baja latencia y, ¿cómo se llama esto? Y cobertura mundial en cualquier parte del mundo? O sea, es que esto es súper atractivo, ¿no? Este Es, es es auténtico de anuncio de lo que dices tú. de O teletienda sea, total. pero sí que es cierto que, ostras, tiene un punto muy potente que es ese, el poder tener internet en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, sin tener que hacer absolutamente nada, algo que cada vez más, con el tipo de vida que estamos llevando, este último año por lo menos no, pero por la tendencia que estaba teniendo la sociedad sobre cómo empezamos a vivir y cómo nos movemos cada vez más lejos y de forma más constante, ¿no? Vamos a explicar cómo funciona todo esto, vamos a explicar cuál es la empresa que está detrás, vamos a explicar qué es lo que ha hecho Elon Musk, vamos a explicar cómo se va a poder invertir en esta empresa, los pros, los contras, vamos a hablar todo esto. Así que, Ricard, si te parece, rompe el hielo. Sí, no, o sea, claro, es que tú lo has dicho, o sea, imagínate tener internet en cualquier parte del mundo y lo más importante, a bajo coste, o al menos se está trabajando para que esto termine siendo a bajo coste. Yo no sé tú, Óscar, tú vivías en un entorno bastante rural, yo no sé cómo te llegaba ahí el internet, pero imagínate que, o sea, yo también vengo de un pueblo bastante pequeñito y tal, y como dato curioso, hay un pueblo al lado del mío, ¿no? Que solamente pillas internet si te pones encima de una piedra, ¿sabes? La llaman la piedra del internet. O sea, vas allí, tienes que levantar así el móvil y allí pillas internet. Eh, entonces, claro, imagínate que todos estos problemas desaparezcan. O sea, lo que está creando Elon Musk y la OPV esta que están planteando, yo no sé si de inicio lo va a petar o no, pero yo creo que en los próximos 10 años va a ser algo súper, súper potente. O sea, Tien- tiene un futuro brillante. Tiene todas las piezas, luego veremos qué ocurre, ¿no? Pero tiene todas las piezas al menos para coger algo que todos necesitamos. O sea, imaginaros la cantidad de clientes potenciales que tiene el simple uso de Internet. Todo el mundo usa Internet. Podríamos decir que hoy en día el 80% de la población utiliza Internet, quitando niños recién nacidos y quitando gente de cierta edad muy mayor, ¿no? Y quien no es porque no tiene acceso, que con esto quedaría un poco, se equilibraría esto Claro, y tendrían acceso a la Internet, ¿no? claro, por lo tanto estás prácticamente dando un servicio que pueden utilizar el 80% de la población mundial. Si lo haces antes que nadie y lo haces mejor que lo que existe ya, puede ser un pelotazo realmente. Y vamos a explicar un poquito qué tiene, ¿no? Cuáles son las características bueno, sí, qué características principales tiene este servicio, y vamos a ir desarrollando un poquito sobre ello. Lo primero y lo más importante, la baja latencia, ¿no? Una de las cosas que hasta ahora hacían un poquito de muro, ¿no? De que esto pudiera existir, es la baja latencia, ¿vale? Para que entendáis un poquito la forma en la que se va a poder dar internet a todo el mundo en cualquier momento, desde cualquier rincón, es a través de satélites. Es decir,
la señal va a llegar a través de los satélites y al final eso te da la ventaja. Hoy en día funciona a través de antenas, pero claro, tú si estás muy lejos o si hay una montaña muy grande en medio, lo que sea, puede que no te llegue muy buena cobertura, que sufra un poquito, o incluso en casas, ¿no? Vamos a decir que hay un punto el cual emite la señal wifi, que en este caso sería el router en nuestras casas, y depende de si tienes muchas paredes en el medio, si cualquier cosa puede hacer que internet no te llegue muy bien. Pero la señal por satélite lo que consigue es que de cualquier punto del mundo tengas una capacidad, ¿no? O puedas conectarte con una señal bastante buena, con una conexión bastante buena. Y como decíamos, uno de los grandes problemas que existía hasta ahora, el tema de latencia y demás, cosa que han conseguido resolver o que ha conseguido resolver la empresa de Elon Musk. Después os contaremos cuál es, cómo se llama y cómo invertir en ellas. Y al final abre un mundo de posibilidades a poder hacer videollamadas, poder jugar en línea desde cualquier punto, en cualquier momento, sin tener ningún tipo de... Claro, imaginaros, esto a todos nos ha pasado, ¿no? Viajamos a Marruecos y nos tenemos que comprar allí una tarjeta prepago, SIM, tal cual. No. O sea, con esto quedaría solucionado. Las personas que viajan mucho, ya sea por placer, por trabajo. Las personas que, como decía Ricard, tienen muy poca conexión en su zona porque viven en un entorno rural, muy montañoso, lo que sea. Si te vas simplemente al parque y quieres tener una conexión, pues como si estuvieras conectado al wifi de casa en lugar de el simple 4G, que algunos sitios incluso 3G, depende de dónde estemos, pues eliminar esa limitación de velocidad, pues podremos hacerlo. Y al final, todas esas ventajas hacen, como decíamos, que esta receta de un producto que puede ser muy pero que muy potente, ¿verdad? Sí, Óscar. Y claro, la gente se preguntará, ¿y cómo consiguen esto? Pues una de las claves, ¿no?, es que sus satélites están 60 veces, más o menos, más cerca que los satélites tradicionales, más cerca de la Tierra, ¿no? Entonces, nosotros no somos ingenieros aeronáuticos. Yo sí que soy ingeniero náutico, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene nada que ver. Te falta el aéreo, ¿no? Falta el aéreo, pero... Tienes que meter hacer un máster para que te metan el aero ahí. Hoy en día esto funciona fácil, ¿no? Te pillas aquí cualquier máster y ya es aero también. Sí, esto... y bueno, pues una de las claves pues es esta, ¿no? Y bueno, no sé en qué momento quieres dar el nombre de la compañía, porque ahora ya pasaríamos... lanzamos ya a lo loco. Venga, va, tú. Ya a lo loco. Lánzalo tú. Protagonismo Venga. Para ti. Bueno, chicos, pues el nombre de la compañía la cual está desarrollando todo esto está a punto de lanzarlo o lo va a lanzar dentro de relativamente poco y tiene de cabeza pensante, ¿no? O como chispa inicial ese cerebro tan poco entendible y tan ilógico que es el de Elon Musk, es Starlink, ¿vale? Una empresa que nace de SpaceX. Si no conocéis SpaceX, yo creo que todos los conoceréis, ¿no? Pero por si acaso alguien no lo conoce. Fuera de esa empresa de Elon Musk que está lanzando cohetes y ha llegado a la Luna y todas estas cosas. Y bueno, a través de esa empresa nace Starlink, que es, bueno, utilizando ciertas cosas que ya estaban desarrollando en SpaceX, pues una pequeña rama que sacan y dicen, ostras, todo esto que estamos desarrollando por aquí lo podríamos utilizar o le podríamos añadir estos componentes para tener este servicio y poder dotar al mundo de un internet sin barreras de verdad y por fin, ¿no? Sí, mola, Óscar, porque lo estábamos llevando así como un plan secreto y estoy seguro que el 90% de los seguidores ya estaban diciendo desde el minuto 1 Starlink, ¿sabes? La empresa, vamos, es que el secreto peor guardado de la historia. Pero ¿no? peor guardado de la historia, ya lo venimos arrastrando desde el otro vídeo, ¿no? De hecho, ahora me estoy acordando. En el último programa estuvimos diciendo, bueno, vamos a hablar de Starlink, vamos a hablar de no sé qué. Sí. Y aparte que después en los comentarios también todos Starlink, o sea que ya... Pero bueno, si te parece, vamos a empezar un poco por el historial financiero, ¿no? Y así a modo de anécdota, bueno, y no anécdota, ¿no? Porque al final Elon Musk siempre se ha beneficiado de esto, o sea, se le ha criticado muchas veces y es que siempre se ha beneficiado de los incentivos, ¿no? Por parte del gobierno. Y una vez más, el gobierno les ha dado casi 900 millones de dólares, creo, para desarrollar Starlink, cosas que evidentemente en el sector de las telecomunicaciones ha llevado, pues... al final es una competencia que, como salga bien, puede arrasar con prácticamente muchas de las empresas que en este momento pues se están dedicando a esto y que evidentemente pues no lo hacen tan bien.
Sí, así es. O sea, al final, bueno, es una baza que hay que jugar, que muy poca gente juega, pero que Elon Musk, como bien dices, aprovecha mucho. Y siempre surge ese pique, ¿no? Ostras, ¿por qué a este tío le estás dando ese dinero y a mí no y tal? Normalmente hay que entender que todos los sectores nuevos que los gobiernos quieren potenciar siempre reciben o siempre se dan ciertas partidas de dinero para ese tipo de sectores. Yo creo que el más cercano y que todos conoceréis será el sector de los vehículos eléctricos, en los cuales, pues en el propio Estados Unidos, pero incluso aquí en España, ¿no? Desde el lugar en el que muchos nos veis, pues ya hay un plan 2040, 2024, 2025, yo no me acuerdo el año, no sé cómo era, ¿no? Pero hay una partida de dinero para todo el tema de vehículos eléctricos y demás, y en este caso, pues encaja en una de esas cosas bueno, que encajaba dentro de una partida de dinero y Elon Musk pues ha cogido y ha dicho para la saca. Sí, sí. Tiquití, para la saca, ¿no? Para mí, para mí. Cuidado con las cifras con las que están trabajando, porque estiman que es una empresa que una vez funcionando y una vez cuando salga a bolsa, ¿no? Se estima que puede ingresar 30.000 millones, pero es que este es el dato conservador, por decirlo así. Incluso hay estimaciones que apuestan por el doble. Entonces, estamos hablando de algo que puede ser muy potente, aunque es verdad que en este momento su problema principal es que tienen los costes súper elevados, ¿no, Óscar? Sí, al final yo creo que va a pasar por unas etapas, ¿no? Y vamos a ver diferentes etapas, pero sí que es cierto que, como bien decíamos al principio, qué necesidad descubría, estábamos contando qué necesidad descubría esa gente pues de zonas rurales donde no les llega bien internet ahora mismo, gente que viaja mucho, tal, e incluso empresas o lo que sea, van a optar por ese tipo de empresas, no para sus servidores, sino para sus comerciales y tal, me refiero, ¿no? Van a optar por este tipo de servicios. Y yo creo que al final, si el servicio funciona bien y la gente ve que es barato, que es cómodo y demás, ahí es donde se puede empezar a germinar y empezar a agrandar, ¿no? A expandirse entre los usuarios normales, podríamos decir, que pues al final ya sabéis cómo funciona el rollo de la comodidad, que bueno, si estás bien con el internet que tienes, pues por no andar de rollos no te cambias hasta que un amigo no te dice, oye, esto es la leche, ¿no? O ves en un vídeo, oye, que esto es la leche, y entonces empiezas a cambiar. Yo creo que ese va a ser el punto de germinación, ¿no? Pero claro, es que la cantidad de clientes potenciales que tiene esta empresa, Starlink, es tan grande que es que prácticamente cualquier persona puede contratarlo, cualquier persona puede utilizarlo, cualquier persona del mundo. O sea, si ya Coca-Cola, por ejemplo, tiene una cantidad de clientes potenciales altísima, es que Starlink, por ejemplo, tiene todavía más, porque hay más gente que utiliza Internet que beba Coca-Cola, ¿no? Total. Que beba refrescos. Entonces, por poner un poco en contexto la comparativa y por hacernos a la idea de la cantidad o el potencial de crecimiento que tiene una empresa como Starlink, pues creo que a veces está bien hacer ese tipo de comparativas y es interesante darse cuenta de hasta dónde puede llegar. Al final, como bien decías, Ricard, los gastos son altos ahora mismo, pero el potencial y la cantidad de ingresos que puede generar, como bien comentabas con la estimación, es también muy alta, ¿no? De hecho, esta es una de las razones por las cuales, porque claro, estamos hablando de la OPV, o sea, de que Starlink salga a bolsa, lo que pasa es que no tenemos fechas, ni mucho menos, ¿no? Y esta semana Elon Musk salió y comunicó que uno de los problemas por los cuales no se atreve a poner fecha para el lanzamiento es porque tiene el miedo de que se quede sin flujo de caja, ¿no? Pues que debido a estos costes, o sea, tienen que reequilibrar o reestructurar un poco más, ¿no? Porque ahora tienen varias versiones beta y tal, sí. Tienen que terminar de que se asiente todo el polvo para poder tener una mejor estrategia, una mejor hoja de ruta, por decirlo así, ¿no? Para que sí, no les todavía... pillen... No, perdona, que te he cortado. No, sigue. Iba a decir que todavía faltan meses, incluso algún año para que pueda salir. Todo sí. Dependerá, como bien comentaba Ricard, de ese flujo de caja. Es decir, si empiezan a dar servicio, enseguida entran muchos clientes y ven que empieza a moverse ese dinero, enseguida saldrán a bolsa. Si tarda un poquito más, pues tendrán que esperar un poquito más. Porque Elon Musk, lo que comentaba Ricard, ¿no? Ha dejado claro que él lo que quiere es que esa salida a bolsa no sea
de una empresa, de las clásicas salida a bolsa, de las clásicas IPO, ¿no? Oferta pública que tenemos normalmente, que es una empresa que sale en un estado muy fetal todavía y todavía se tira unos años perdiendo dinero y luego ya empieza sino que Elon Musk quiere pegar ese arranque antes de salir a bolsa y salir a bolsa ya pues con ese mínimo recorrido que le permita tener un flujo de caja aunque sea no suficiente para poder mover la empresa. Sí. Sí, sí, y al final estamos hablando de un sector que está en expansión. O sea, aquí tengo unos datos así rápidos. Por ejemplo, el año, creo que esto fue el año anterior, el año 2000, creo igual es 2019, porque con el 2020 no cuenta. Este año ha desaparecido del mapa, tío. Este año no lo contamos. O sea, tenemos un año menos, Óscar, somos un año más jóvenes. Pues, noticia fresca, ¿no? Y buenas noticias para todos. Buenas noticias. Todavía sois un poco más millennials, ¿eh? Pues o sea, ¿cómo se llama esto? Lo que se gastó, ¿no? O sea, lo que generó, perdón, lo que sería la industria aeroespacial en productos y servicios el año 2019 fue de 217 billones. O sea, estamos hablando de una pasta brutal. Pero es que aquí el dato que me interesa es que de esos, o sea, el gasto, lo que generó la industria en general fue de 400 y pico billones, creo. Pero de esos 400 billones, 886 fueron respaldados, por decirlo así, por el gobierno. O sea, realmente el gobierno de Estados Unidos y después veremos otros gobiernos, como por ejemplo el alemán, están apostando muy fuerte por esto. O sea, están ayudando a que esta industria crezca. O sea, es algo que en los próximos 10 años puede pegar un boom muy grande. Y si te acuerdas, Óscar, hicimos un programa sobre el fondo espacial de Katie Wood. O sea, otra vez vuelve a salir, ¿no? Porque ella lo tenía controlado, ¿eh? Lo tiene controlado y sabe que es algo que está en crecimiento total. Es un sector en expansión. Así es. Tenemos la suerte, ¿no?, de vivir en una época en la que hay mentes pensantes que quieren cambiar las cosas, que quieren hacer cosas nuevas. Y eso lo que nos ofrece a nosotros como inversores son oportunidades, ¿no? Y en el ejemplo espacial que bien comentaba Ricard, ¿no?, pues tenemos el ejemplo ahora mismo de esa pelea, por ejemplo, de que Jeff Bezos iba a ser el primero en salir al espacio, el primer, vamos a decir, multimillonario con su empresa Space Moon, y ha cogido el de Virgin Galactic y le ha adelantado 5 días o no sé cuánto el despegue para ser el primero. Está Elon Musk por ahí. Entonces, hay varias personas multimillonarias con empresas que a nivel de empresarial son gente muy potente. De hecho, joder, Jeff Bezos, el jefe de Amazon, ¿no? Uno de los tíos más ricos del mundo. Elon Musk, más de lo mismo. Y el de Virgin Galactic, que no me sale ahora mismo el nombre. Richard Branson. Eso es. Otro zumbao que le sobra el dinero por todos los lados, pero todos están empujando por ese tipo de sectores. Entonces, claro, es que tiene tal potencial, porque aquí estamos hablando de una utilidad que puede tener el tema del espacio, pero en el programa que bien nombraba Ricard estuvimos hablando de muchísimas utilidades que se le puede dar a esa conquista espacial, podríamos llamar, ¿no? O a esa normalización del uso del espacio espacial, nunca mejor dicho, y del territorio que está alrededor de nuestra Tierra y cómo nos puede dar ciertas ventajas en muchas aplicaciones. Sí. Esta sería una, ¿no? Pues al final, para mandar internet a la Tierra desde cualquier punto del mundo, porque al final todos vemos el cielo, entre comillas, y con unos satélites bien repartidos llegaría a todo el mundo. Pero ¿qué potencial tiene, por ejemplo, todo este sector o esta empresa o demás? Sí, bien. O sea... vale, no, comenta, Ricard. No. Te cedo el puesto. Antes iba a comentar que Richard Branson ya lleva jugando con fuego varios años, ¿eh? Ha estado a punto de palmar ya varias veces en las cosas que ha hecho. A ver, que no le explote el cohete, por querer ir demasiado rápido, tío. Esperemos que no. Creo que es el día 11. Va a estar interesante seguirlo, ¿eh? Eso es. Mira, si la gente... Dejarnos un comentario. Si lo queréis, podemos intentar, si se puede, que esto no sé si se podría... Tendríamos que mirar, obviamente, pero podríamos hacer un directillo viendo cómo despega. Que no explote, por favor, que no explote, porque si no... sería el peor directo de todo Internet, ¿no? Ya ves. Pues, Óscar, siguiendo con lo que decías, mira, según Bank of America predice que para 2030 la economía espacial alcanzará
los 1,4 billones nuestros, que serían 1,4 trillones americanos. O sea, estamos hablando de que para que se alcancen estos niveles tiene que haber un crecimiento brutal. O sea, en poco tiempo, en 9 años. Sí, en cosa de nada. O sea, vamos a hacer otro programa que va a estar muy interesante, no quiero hacer spoilers, pero también tiene pinta de que va a haber cambios grandes en ciertos sectores durante los próximos años y como bien sabéis, y como siempre comentamos aquí, para un inversor darse cuenta de una nueva ola, de una nueva tecnología que puede entrar en los hogares de todos y ser capaz o poder coger esa ola temprano, pues imaginaros los Apple, Amazon, todas estas empresas, Facebook, en momentos iniciales haber invertido en ese tipo de empresas. Por eso es tan importante ver esas olas y la capacidad de cambio que estamos viendo y estas estimaciones obviamente no sabemos si se van a cumplir o no, pero que solo en 10 años se le pueda dar este tipo de estimaciones a estas empresas. Cada vez todo evoluciona más rápido, cada vez todo cambia más rápido y eso nos dan oportunidades que pueden crecer cada vez más rápido y por lo tanto que pueden generar revalorizaciones cada vez más rápidas. Pues en lugar de tardar lo que ha tardado Apple en ser Apple, pues si Apple naciera hoy viendo este tipo de estimaciones, pues quizás necesitarían menos años para llegar hasta el punto en el que está ahora, ¿no? A eso es a lo que me refiero y ese tipo de oportunidades son muy, muy, muy interesantes, ¿verdad? Sí, yo creo, Óscar, que Starlink cambia un poco el juego por dos razones. Primera, porque estamos hablando de que Starlink es prácticamente la mitad de SpaceX. O sea, SpaceX, no sé cómo se llama, está valorada en 74.000 millones de dólares. O sea, Starlink es como forma parte de SpaceX, ¿no? Y está valorada en 42.000. O sea, estamos hablando de la mitad de lo que sería SpaceX. Entonces, esto primera. Y segunda, que no podemos olvidar que será una oferta pública de venta de Elon Musk. O sea, primera que yo estoy convencido de que cuando la haga, ¿no? Se va a asegurar de lo que tú comentabas antes, de que ya hay unos flujos de caja, que la empresa está generando pasta y por lo tanto ya no será una penny stock, por decirlo así, ¿no? Y segundo, no podemos olvidar que estamos hablando de un tío que se equivoca en Twitter, tuitea sin querer 3 letras, ¿no? Que yo qué sé, pues que igual representan a una empresa que está en la quiebra y que del Nasdaq se va a salir porque ya cotiza por debajo del dólar y la lleva a cotizar a un 1000% por encima, tío. O sea, entonces, estamos hablando de algo que no se ha visto nunca. Desde mi punto de vista, no se ha visto nunca. Porque sí que es verdad que Elon Musk antes ya ha sacado empresas a bolsa, pero no teniendo la influencia en el mundo que tiene ahora. Entonces, yo creo que Starlink puede romper un poco las reglas y puede ser un caso completamente distinto en relación a todo lo que hemos visto en las OPVs hasta el momento. Sí, de hecho, estaba haciendo memoria mientras lo estabas comentando y no recuerdo ninguna oferta pública. Si vosotros recordáis alguna, dejárnoslo en comentario, ¿no? Pero no recuerdo ninguna empresa que juntara ese factor, ¿no? De persona tan influyente, que además hemos visto repetidamente. O sea, es que ya no es solo lo influente que es, sino que la gente sabe lo influente que es. Por lo tanto, la gente está mucho más atento a captar cualquier cosa para poder entrar antes que nadie, ¿no? Y lo hemos visto repetidas veces en el mundo de las criptomonedas, en su propia empresa Tesla, cuando tuvo movidas con la SEC y todas estas cositas, ¿no? Uh-huh. Pero, lo dicho, y además juntarlo con una empresa con tanto potencial, yo, tirando de memoria, por lo menos, Ricard, tampoco recuerdo ningún caso como este. Y yo creo que puede ser una venta pública que puede marcar récords, esa salida a bolsa, en cuanto a todo, en cuanto a números, en cuanto a crecimiento, en cuanto a lo que sea, por todos estos ingredientes, ¿no? Pero aparte de esto también, ¿qué dice el Elon Musk? ¿Vale? ¿Qué dice de todo esto Elon Musk? Sí. Bien, pues al final dice que, entre otras cosas, que SpaceX, como bien comentaba Ricard, ¿no? Va a incluir la empresa Starlink, tan pronto como el flujo de efectivo sea predecible. Ahora mismo, pues todavía no saben cuántos clientes pueden tener, cuántos ingresos pueden generar, cuántos gastos. Hay varias
versiones, ¿no? Que al final tienen que definir todo un poquito, pero cuando llegue el momento será cuando se decida sacar, y como bien comentábamos, seguro que lo hacen de una forma en la que potenciarán muchísimo esa salida a bolsa, ¿no? Al final quiere que todo tenga preferencia o sea preferencial para inversores a largo plazo, ¿no? Yo creo que quiere crear algo un poquito Tesla, ¿no? La gente que está invertida en Tesla es un rollo Apple en el sentido de que la gente es fan de la marca. Yo creo que en Starlink buscará algo similar para buscar esa gente que invierta en Starlink y que bajo ningún concepto venda, es decir, que sea tan fan de la marca que da igual lo que ocurra, que no, que ellos mantienen sus acciones porque les gusta la empresa, porque les gusta la marca, porque se sienten parte y porque quieren, obviamente, que su dinero crezca junto a lo que crece la empresa, ¿no? Sí, sí, y que comentabas el tema de los usuarios, Óscar, y hasta el momento, según lo que comentan, ¿no? Porque como tú dices, son cosas bastante... Y algunas de ellas las dice Elon Musk, como ahora veremos, que también se tira algún triple de vez en cuando. Pues en este momento hay unos 69.000 usuarios registrados en 12 países distintos y según Elon Musk tienen pedidos, por decirlo así, o... tienen posibles clientes, ¿no? Que les han dicho que quieren también contar con Starlink en un total de 500.000 de personas. Claro, ¿cuál es el principal problema con el que se van a encontrar y con el que ya se están encontrando? Pues que al final esto es un poco que tiene que superar las regulaciones de cada país. O sea, supongo que no es lo mismo poner estos satélites, ¿no? Digamos, en la India que en España que en la China. Entonces, aquí este va a ser el principal inconveniente de Starlink en este momento. Seguro que lo van a solucionar de alguna manera o de otra, pero sí que es verdad que este es uno de los entre comillas, problemas con los que se van a encontrar desde mi punto de vista. Y sí. Otro problema, Óscar, también es el tema de que hemos dicho que Starlink se prevé que genere 30.000 millones, pero es que hasta que esto no suceda, Elon Musk, y dicho por él mismo, está diciendo que para poner todo esto en marcha necesita 10.000 millones al año. O sea, sí. Estamos como en un tira y afloja, ¿no? Que si sale bien puede salir muy bien, pero que también puede salir mal, ¿sabes? Sí, de hecho, con lo que comentabas, ¿no? El rollo de las regulaciones. Para poneros un ejemplo, aquí en España, básicamente hay una ley o una legislación o lo que sea en la que solo puede tirar fibra telefónica en este país, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en todos los países habrá sus pequeñas leyes o cosas que pueden poner trabas y todos imaginaros, ¿no? ¿Por qué no hay... o por qué es tan difícil para una empresa también de telecomunicaciones pasar de un país a otro o funcionar en varios países? Porque al final hay que superar todas esas partes legislativas. Y eso, como bien decía Ricard, va a ser un muro a superar. Al final, yo creo que la demanda y el tiempo puede ser lo único que puede batallar en contra de eso. Y con lo que comentabas, creo que también tienes mucha razón. De hecho, Elon Musk comentaba, ¿no? Que tienen 1.800 satélites actualmente, pero que planean lanzar 12.000 satélites en total, con ese costo total de 10.000 millones para poder dar ese servicio máximo, que imagino que será de forma paulatina, ¿no? Y según más personas vayan entrando, más satélites van a tener que enviar. Cosa que también ha provocado las quejas de los astrónomos, porque claro, 12.000 satélites pasando así, ¿cómo coño van a ver las estrellas? ¿Sabes? Es lo que han dicho, pero bueno, tío, que como nos pongas aquí 12.000 satélites, nos jodes todo el chiringuito, porque no vamos a ver nada, o sea... A ver cómo descubrimos la estrella Gamma Z, Theta... Eso es. Y también o sea, es algo que también ha generado bastante polémica y en relación también al tema de los astrónomos, ¿no? De los estudiosos, por decirlo así, científicos, mejor dicho. Y también por el tema, entre comillas, yo no sé si lo he leído bien, pero medioambiental o alguna historia de estas que tampoco no termina de ser... Al final, yo por lo que leí, ¿no? Ahí hay también cierto riesgo de que al final un satélite, si se le salta cualquier piecita, claro, eso entra en esa pieza, vete tú y encuéntrala, ¿no? Entonces, eso puede generar basura espacial, o no recuerdo cuál era el nombre que le ponían, que al final puede generar un problema porque, imagínate, ¿no? Si sale un
un cohete de aquí a la Luna de SpaceX y le mete un chupinazo, un trocito de hierro que hay por ahí volando, pues en teoría las naves, todas estas cosas las detectan y demás, pero... Fijo que es el de Branson, ¿eh? Fijo que es el de Branson que se lo lleva. Haciéndose unos a otros, ¿no? Claro, ahí soltando... Es que con 12.000 satélites, tío, algún tornillo se cae seguro. Sí, ¿no? pero yo creo que con el tiempo también, claro, al final... yo imagino que cada satélite tendrá una limitación de qué capacidad tiene, ¿no? Es decir, y cuantas más personas, pues más satélites harán falta. Pero yo creo que esto como todo, ¿no? Al igual que hace 5 años la máxima velocidad que teníamos en casa eran no sé cuántos megas y ahora lo triplica o lo cuadruplica, yo creo que con el tiempo también los satélites, esos satélites, pues o se irán cambiando y cada vez harán falta menos, o no sé qué tipo de tecnología tendrán, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo, cada vez con menos satélites se podrá dar servicio a más gente, que al final es la historia de la evolución tecnológica que hemos tenido siempre, ¿no? Sí. Al principio, Óscar, cuando he comentado el tema de las subvenciones, ¿no?, que daban el gobierno de los Estados Unidos, a modo de anécdota, he dicho que no solamente Estados Unidos se estaba posicionando en este sector o en esta industria, sino que, por ejemplo, a modo de anécdota, tengo por aquí que los alemanes, ¿no?, están considerando pagar subvenciones de 500 euros a los hogares para comprar el hardware necesario para utilizar este Internet por satélite. O sea, tienen una partida de 100 millones de euros en Alemania para destinar a esto. O sea, Sí, creo que UK también, Gran Bretaña, creo que también tenía algún plan, en este caso no del estilo, sino de otra empresa que estaba desarrollando algo similar. Al final va a ser difícil competir contra un Starlink, ¿no? Que al final, como bien comentábamos, nace de un SpaceX y SpaceX lleva años ya desarrollando tecnología espacial, por lo tanto ahí tienen cierta ventaja a nivel tecnológico y a nivel de desarrollo. Pero, bueno, es posible o puede ocurrir que igual que hoy en día tenemos varias compañías, que acaben existiendo varias compañías en ese sentido, ¿no? Y vamos a hablar también, si te parece, del mercado, ¿no? Sí, porque no solamente está SpaceX con Starlink aquí dándole duro, ¿no? Por ejemplo, Amazon vemos que también ha comenzado a usar el servicio Kuiper, que lo han llamado. Vemos los gobiernos, ¿no? Como por ejemplo el de Reino Unido y y algo relacionado con India, ¿no? No lo tengo muy claro. Sí, por el nombre parece ser alguna zona de India o algún... Sí, que compraron el 42,2% de las acciones de OneWeb, aprovechando que se habían ido a la quiebra. O sea, también estamos viendo, ¿cómo se llama esto? Como sinergias, ¿no?, entre empresas como Raytheon, es que no sé si lo pronuncio bien, que ha conseguido un contrato con el Pentágono por 3,1 millones de euros, de dólares, que creo que van a desarrollar como algún tipo de internet para las aeronaves, etcétera. O sea, estamos viendo muchas cosas. El fondo BlackRock, el conocido, ¿no?, también entrando muy fuerte en esta industria. Estamos viendo cositas, ¿no?, que una vez más nos dicen que bueno, pues que es un sector con mucho potencial y con mucha, ¿cómo se llama? Con mucho futuro al final. Sí, al final todo esto son buenas señales, ¿no? Cuanto más movimiento se genere en una fase inicial de una tecnología, pues volvemos a poner el ejemplo de los coches eléctricos, ¿no? Y cuanto más gobiernos, entidades entren ahí, más validez le dan a esa propuesta tecnológica y normalmente mayor, vamos a decir, estadísticamente mayores probabilidades tienen de llegar a buen puerto y de terminar de desarrollarse, ¿no? Y utilizarse para ciertas cosas. Vamos a hablar ya de Starlink, si te parece, Ricard. Y vamos a hablar de qué es lo que ofrece Starlink, cuál es el producto de Starlink, qué contiene, lo que se contrata, cómo funciona, el kit. Eso es, el kit, el famoso kit de Starlink. No es el kit del coche fantástico, que también, y en este caso es el kit de Starlink.
¿Y qué es lo que incluye básicamente, no? Sí, yo estoy convencido, Óscar, de que si el kit en lugar de Starlink fuese de Apple, tú no solamente nos lo comentarías, sino que te lo sacarías de aquí debajo de la mesa, del cajón, y esto tiene tal, no sé qué. Pero sí, ¿no? La verdad es que se lo ocurran, ¿no? Porque por lo que vemos aquí, el kit Starlink, como lo llaman, es que lo llaman kit, o sea, no es que nosotros no lo estemos inventando, ¿no? Sí. Incluye el router, incluye el trípode de montaje, ¿no? Las fuentes de alimentación, incluso se relaciona con una aplicación para encontrar, no sé si lo digo bien, ¿no? Como la mejor, o sea, la antena, ¿no? Para colocar la antena de la mejor manera posible, no sé si lo he entendido bien. Sí, al final te trae todo lo necesario básicamente para poder conectarte a una antena satelital, ¿no? Y el como un mueble de Ikea, más o menos, por lo que dice aquí. Y el coste es de unos 499 euros sin gastos de envío, obviamente. Pero Elon Musk ya está diciendo que quiere reducir. Eso, obviamente, como en todo, ¿no? Cuando salió el primer ordenador, pues costaba una burrada de dinero para el momento tener un ordenador que iba a pedales, pero con el tiempo todo se va evolucionando, la tecnología se va haciendo más barata y quiere reducirlo a unos $200 aproximadamente, quiere acabar reduciéndolo a ese tipo de precio. Y luego la suscripción mensual será de unos 99 euros al mes. Esto obviamente también imaginamos que con el tiempo irá decreciendo ese precio, pero bueno, estos son los precios iniciales, ¿no? Sí, y para entender un poco mejor el por qué decimos, ¿no?, que Starlink en este momento pues tiene problemas financieros, entre comillas, no, de verdad. Claro, el coste que tú has dicho es el coste de compra, ¿no? El coste de lo que nos costaría comprarlo a nosotros, por decirlo así. Pero claro, el coste de fabricación de Starlink en este momento es de $1.300. Entonces, vemos clarísimo que si una cosa te cuesta $1.300 y la tienes que vender por 400, sí que es verdad que después tienes el ingreso recurrente, ¿no? Que es el de... Pero bueno, no es la idea. O sea, como es un iPhone, te costase 3.000 euros fabricarlo. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Tiene que reducir. Se nota que está en esa fase inicial, ¿no? Claro, está en esta fase inicial y seguramente que todos los esfuerzos van a estar puestos en bajar el coste de producción de lo que es el kit de Starlink. Sí, de hecho también uno de los planes para abaratar también estos costes es que ya están preparando una versión 1.5 de los satélites, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que va a permitir que entre satélites también pueda haber cierta conexión por láser y al final eso lo que va a generar es mejor conectividad y lo que comentábamos, ¿no? Pues potenciar un poquito el servicio que ofrecen, incluso abaratar costes. Pero incluso el año que viene ya va a llegar una 2.0, entonces cada vez los satélites que se van a ir lanzando serán mejores, más renovados. E imagino que los más antiguos pues habrán pensado alguna forma de retornarlos para poder sustituirlos o para poder arreglarlos de alguna forma. Es información que ahora mismo no tenemos, pero que seguro que en el momento en el que la empresa salga a bolsa toda esa información va a estar porque tiene que estar, ¿no? Claro. Todos esos números, todas estas cosas. Ahora mismo no es una empresa pública y por lo tanto hay ciertos datos que nos faltan. En España, bien, pues en España es posible contratar este servicio en fase beta, hay que decirlo, ¿no? Con el abono de 99 euros para reservar plaza y luego pues irán desplegando, ¿no? Estos 99 euros son totalmente reembolsables y el coste, una vez consigues una de esas plazas, pues el coste sería 99 euros al mes, tal y como hemos comentado. Sí. A esa cuota habría que sumar el kit, que es lo que hemos comentado, ¿no? 499 euros, más 60 euros de gastos de envío, que es lo que costaría enviarlo aquí. Hemos cogido todos los datos y os los damos por si alguno quiere contratarlo ya. Si alguno lo contrata ya o lo tiene contratado ya, que nos cuente en comentarios, por favor, qué tal funciona, porque, ojo, no es descartable. Eso es, y bueno, ya a mí por lo menos que me gusta viajar, aunque ahora todavía no se puede, oye, para mí sería la repanocha, ¿no? El poder coger, irme a, yo qué sé,
Te vas a Dubái, tienes internet sin ningún problema. Te vas a Marruecos, tienes internet sin ningún problema. Te vas a... En Europa, dentro de lo que cabe, lo tenemos fácil, porque tenemos el roaming ¿no? Pero sales de Europa a cualquier sitio y es un problema hoy en día. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Internet no puede ser un problema en el siglo XXI. Óscar, ¿tú eres viajero mochilero o viajero de los pijos de hotel y piscinita y gin tonic? No, ni una cosa ni la otra. O no. sea, tampoco ni tanto, me ni meto tampoco, en un hostal en el que duermes con 200 personas y captas, o sea, desarrollas un olfato en el cual eres capaz de captar 357 tipos de quesos diferentes durmiendo en ese tipo de alojamientos. Ni ese extremo ni el rollo me pongo la pulserita, piscina y a mí me gusta pues dormir en una habitación yo tranquilo, en un hotelillo, en un Airbnb o en lo que sea, claro, pero sí. Me gusta vivir la ciudad, o sea, tener la experiencia de la ciudad, por lo tanto, no estar ahí en un hotel alocado, sino que sea un sitio bonito y en el que estés a gusto, pero luego irme a patear, irme a ver sitios, ir con la mochililla, ¿no? A ver cosas. Sí, me gusta. Airbnb, que tienen que subir las acciones. Venga, eso es. Y ya para terminar, a modo de anécdota, ¿no? Pues nada, que según los datos de la SEC, por ejemplo, porque claro, lo que comentábamos es que una empresa privada, pues tampoco tienes muchos... O sea, te dicen lo que te quieren decir también un poco, ¿no? Pero al final hay datos pues que no se pueden manipular, que son los de la SEC, que son el regulador norteamericano. Entonces, por ejemplo, este año recaudaron 1.100 millones de dólares. O sea, que siguen recaudando dinero, pero claro, si estamos viendo que esto cuesta lo que cuesta, aquí tiene que estar Elon Musk metiendo una empresa antes de salir como oferta pública suele haber una etapa de recaudación de inversores privados, ¿no? Ahí es donde los jugadores de la NBA y así suelen comprar, ¿no? Sí. O gente con mucho dinero, básicamente, es donde suele comprar. Y los meros mortales, todavía no tenemos oportunidad de entrar, Óscar, ¿no? Te voy a hacer dos preguntas. Yo creo que son bastante difíciles de responder. La primera no, porque es un sí o un no. O sea, la primera es, te lanzo las dos, ¿vale? ¿Has invertido nunca en una oferta pública inicial? Esta es la primera. Y la segunda es, cuando salga Starlink, ¿vas a invertir en la oferta pública inicial o vas a esperar porque piensas que puede suceder lo que suele suceder, ¿no? Pues que sale y ¡pum!, se viene para abajo. Sí. No, sí que he invertido en IPOs. De hecho, tengo alguna de ellas en cartera. No IPOs que haya invertido ahora, sino que igual invertí en su momento y las llevo. De hecho, pues por ejemplo, Airbnb salió el año pasado a bolsa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un pequeño ejemplo del cual hemos hablado en el canal hay otras que las llevo desde hace más tiempo y que están ahí, ¿no? Y en cuanto a lo que comentabas de si voy a invertir en la IPO de Starlink, es una empresa en la que quiero estar invertido, lo que no sé es cuándo y cómo, ¿no? Dependerá mucho, claro, al final en la oferta pública normalmente se lanza a un precio fijo, ¿no? O sea, se hace una estimación de cuánto puede valer esta empresa. Normalmente hay empresas que se dedican a ello, ¿no? Y estiman, vale, pues esta empresa vale tanto. Entonces, como vamos a poner tantas acciones al mercado, pues cada acción sale a $20. Entonces, claro, tú tienes que hacer una estimación a posteriori de qué es lo que vale la empresa para ti. Todavía esos datos, pues tienes que tirarte un poco, ahí ya tenemos ciertos datos, pero tienes que tirarte un poco el triple, porque normalmente esas empresas están en un estado muy inicial, por lo tanto las cifras no suelen ser muy, muy, muy constantes como para sacar una valoración por ti mismo con una horquilla fina, sino que sueles sacar, oye, pues esto tiene que valer entre tanto y tanto, pero suele ser una horquilla un poco amplia por lo que decíamos. Todavía no hay cierta estabilidad y cierta continuidad en la empresa o ciertas cifras, cierta cantidad de cifras que te haga posiblemente estimar un poquito mejor, ¿no? Y dependiendo de eso, puedes determinar, oye, pues esto está caro, esto está barato, me interesa, no me interesa, o me da igual comprar un poquito caro porque yo voy muy a largo plazo. Y luego hay que tener en cuenta el segundo factor, ¿no? Que normalmente las IPOs lo que ocurre es que pega el pelotazo los primeros días, luego normalmente pasa esa euforia y suele bajar un poquito la acción. ¿Por qué ocurre esto? Pues por una parte, cuando sale una empresa en IPO hay mucha publicidad, se pone muy de moda y mucha gente quiere entrar. Cuando mucha gente ha entrado ya,
pues se pasa un poquito de moda y la gente empieza a mirar otras cosas, ¿no? Y por una parte es eso, y por otra parte la gente que había invertido antes de salir a bolsa, lo que ocurre es que los inversores privados, ¿no?, que se llaman, que son las personas que han invertido antes de salir a oferta pública a la empresa, solo pueden vender sus acciones a otra persona. Es decir, si ahora tú y yo contactamos con una empresa o con una persona que tenga acciones de Starlink y podemos negociar y cogerlas a un precio, podemos hacer un contrato privado en el cual, vale, yo te traspaso estas acciones a tanto el precio por acción, me las pagas y se genera un traspaso pero interno, ¿no? O privado. Claro, ese tipo de transacciones son difíciles de encontrar y muchas personas han invertido en Starlink o en cualquier otra empresa antes de que salga a bolsa, y en el momento en el que salen a bolsa dicen, joder, yo la compré a tanto, ahora con esta salida a bolsa ha subido y se ha duplicado, triplicado, multiplicado por 10 o lo que sea, bueno, pues voy a vender la mitad de lo que tengo, ¿no? Entonces muchos insiders o muchos inversores privados aprovechan para vender parte o totalidad de su posicionamiento, incluso en muchos casos, sobre todo en Estados Unidos esto se estila mucho, ¿no? Los empleados suelen tener acciones, o sea, tú por ejemplo te contratan de ingeniero jefe de no sé qué y te pagan el sueldo, pero también te dan pues cierta cantidad de acciones, ¿no? Entonces esas personas también no son tan inversores en bolsa, pero sí que ven, ostras, yo he ganado mucho dinero con esto, voy a vender parte. De hecho, un ejemplo del propio Elon Musk es Tesla, ¿no? La mayoría de empleados de Tesla tienen acciones de Tesla, las tienen desde hace a precios muy baratos comparativamente a lo que es ahora, y muchos empresarios, o sea, muchos empleados de Tesla son prácticamente millonarios o han visto un crecimiento en su patrimonio muy potente gracias a que en su momento la empresa les dio acciones y bueno, y durante los últimos años han estado creciendo mucho, ¿no? Sí que me gustaría alguna vez, esto sé que no me lo has preguntado, pero yo lo añado así de gratis, sí que me gustaría alguna vez hacer alguna inversión en algún tipo de empresa tipo esta. No estoy hablando de la charcutería del pueblo o la empresa que crean dos amigos y pones tu cierto capital, que eso es más fácil hacerlo, ¿no? Pero sí que me gustaría el coger una empresa y decir, vale, esta empresa va a salir a bolsa, vale, voy a intentar invertir antes de tiempo, pero normalmente es complicado. Es complicado porque es difícil, claro, tienes que hacerlo mediante un contacto directo o hay alguna empresa que se dedica a hacer ese tipo de cosas, pero la cantidad a invertir que te piden es amplia y por lo tanto, pues hoy en día yo no voy a invertir un porcentaje alto de mi dinero en una empresa que todavía está en un punto muy inicial. Entonces, o crece mucho mi patrimonio y supone muy poco capital y entonces lo puedo hacer, o se bajan los límites, que no va a ocurrir, o es encontrar un contacto, ¿no? Que normalmente, como nosotros somos de España y esas empresas son estadounidenses, normalmente pues es difícil de encontrar. Pero algún día quiero hacerlo. Oye, Óscar, siempre nos puedes meter pasta a la plataforma que nosotros estamos creando. No digas nada, solamente, no, o sea, no cuentes nada de la plataforma. Simplemente tienes aquí una, o sea, podemos firmar un contrato. O sea, me acabas de dar la definición de lo que nosotros tenemos en este momento. O sea, que si no me metes un millón por lo menos aquí. O sea, tus palabras solo se admiten a gente que meta 1 millón o más. ¿No? Menos de 1 millón es calderilla, tío. Menos claro, de 1 millón, que eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir normalmente. Y claro, lo dicho, si tú tienes 1.000 millones, pues para ti 1 millón dices, no es nada, ¿no? O si tienes 100 millones es el 1% de tu capital, lo que sea. Claro. Pero claro, no es el caso. Yo no tengo una cartera de 100 millones de euros. Entonces, hasta que no llegue, si es que llego algún día, pues no podré hacerlo. Eso es, pues muy bien, tío. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante guay de Starlink, bastante rapidillo, o sea, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que son nuestros programas. Hemos recortado 10 minutillos ahí, ¿no? Hemos recortado aquí 10 minutillos. No, pero la gente nos comenta, ¿no? Que al final está guay este tipo de programas. Entiendo que no todos, pero sí cuando entramos en profundidad en un sector, en una empresa, al final hay muchas cosas de las cuales hablar. Podríamos estar hablando aquí 3 horas mínimo, pero lo intentamos condensar al máximo y que queden las ideas claras, los pros, los contras, los
en este caso, pues las ventajas que tiene, la competencia, qué es lo que está ocurriendo, pues al final, como Eso decimos, es una fase muy inicial, pero toda la información que tenemos la hemos condensado y la hemos intentado transmitir de la mejor forma posible. Y yo creo que todas las personas que estéis viendo este canal, al menos estaréis descubriendo muchos sectores, muchas empresas, que luego determinaréis si os interesa invertir o no. Pero como decíamos, un inversor que es capaz, o sea, el superpoder de un inversor es ser capaz de ver una nueva ola antes de que ocurra. Y ese inversor obviamente va a estar en muy buen lugar a la hora de tomar una decisión, porque claro, ver Apple hoy en día es muy fácil. Ver Apple hace 10, 20 años era lo complicado. 20 años creo que no estaba todavía, ¿no? Pero hace 10 años es lo complicado, ¿no? Y ahí es donde intentamos estar, ¿no? Intentamos estar en esas fases iniciales, así que, como siempre solemos decir, esperamos que todos estos vídeos os aporten. Recordad también, importante, que todo esto también lo tenéis en formato podcast, ¿no? En Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast. En TikTok, ahora estamos en TikTok también. En TikTok, estamos en TikTok, chicos. Millennials Wall Street en TikTok. Está en TikTok. Lo que igual ahí tenemos... Ahí si lo queremos reventar todavía más, yo creo que tenemos que hacer otro tipo de contenido. Ya más ya no millennial. ¿Cómo se llama? Algo pensaremos. Que la gente nos deje ideas. ¿Qué os gustaría ver que hiciéramos en TikTok? ¿Qué os gustaría ver que hiciéramos en YouTube? ¿Qué os gustaría ver que hiciéramos en Twitch? Yo que sé, en cualquier plataforma, cualquier locura. Oye, Ricard, me gustaría verte haciendo 100 metros mariposa en directo de Twitch. Se admite cualquier tipo de propuesta. Y si llegamos a 100.000... las valoraremos, y las que sean interesantes, obviamente, y Oscar, os puedan ayudar y creamos que podamos aportar, las haremos, porque esa es la intención de todo esto, ¿no? Si llegamos a 100.000 suscriptores en YouTube este año, me hago un OnlyFans también. Yo no sé cuánta gente va a pagar, pero yo me lo creo. Ya vamos, 1.000 likes, presentas un programa, 100.000 suscriptores, el OnlyFans. Cabrón, el OnlyFans a 1.000 likes no, que aquí hay más de uno que se movería para llegar ahí a los 1.000. Más de uno pone robots ahí para que... el bot ahí dándole al like. Para que se acumulen los likes, ¿no? Y aprovechamos también para comunicar que esta semana comenzamos una nueva sección en la que, bueno, lo que haremos será un día a la semana. Intentaremos que sea el jueves, puede que algún día pues que sea el miércoles o el viernes, dependiendo de cómo nos vaya, ¿no? Pero intentaremos que sea los jueves. Vamos a hacer un resumen rapidillo de las noticias más destacadas de lo que ha sucedido en la semana. Evidentemente, noticias de lo que hablamos nosotros, ¿no? De lo que hablamos siempre. Entonces, así yo creo que va a quedar bastante dinámico, va a quedar bastante chulo, y ahí solamente vamos a poner lo más interesante, lo más necesario. Lo otro, o sea, el 90% de noticias que nos lanzan los medios terroristas informativos, a los que yo siempre los llamo igual, el 90% las vamos a descartar. Solamente vamos a coger las 10 más el 10% más importante, y os lo vamos a comunicar y vamos a comentar un poco, pues esto, ¿no? Eso es, al final... bueno, pues el canal sigue creciendo. Hemos tenido unas semanas en las que no hemos podido subir tantos vídeos, pero aquí estamos al pie de cañón, y lo que comentábamos, o sea, queremos que este canal sea un punto de referencia en el que toda persona que quiera estar enterada de nuevos sectores, de empresas en las que invertimos, de noticias de lo que va ocurriendo en el mercado, de todo, pues pueda venir a un único lugar, o al menos en este lugar pueda encontrarlo todo y pueda llevarse toda la información posible sobre todos estos temas, ¿no? E incluso, pues lo que decíamos, vernos de varios medios, escucharnos en podcast cuando os vais a correr. Si os vais a correr ahí una horita o a dar un paseo, os lo podéis poner ahí. Y lo dicho, espero que lo hayáis disfrutado, espero que os guste, espero que os gusten las temáticas. Tenemos siguiente programa también, muy interesante, otro sector revolucionario, otro nuevo sector que añadir a los sectores revolucionarios que hemos comentado aquí en el canal, junto a los eSports, junto a el propio de hoy, todos estos sectores que hemos estado comentando. Así que lo dicho, por nuestra parte nos despedimos, ¿verdad, Ricard? Eso es. Si hay algo por ahí que se nos olvida. Yo al menos ya lo he dicho todo hoy. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, un like. Si queréis estar atentos o si queréis estar informados de todos los vídeos que publicamos, suscripción y campanita, sobre todo para ese noticiario semanal que vamos a empezar a hacer. ¿Lo haremos en directo, Ricard?
No sé, creo no que lo, sí, tenemos, ¿no? no lo tenemos definido. A mí me parece Mira, guay, porque así también podemos... dejarnos en comentarios. ¿Os gustaría que fuéramos en directo? En directo estaría guay porque podemos comentar con vosotros Sí, en el chat cualquiera de las noticias. Nos eso podréis es. preguntar, oye, ¿esta noticia qué implica para X sector, X empresa? Sí, Podremos conversar un poquito y dejárnoslo en comentarios, lo tendremos en cuenta y lo dicho. eso Un es. placer una vez más y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo, hasta la próxima. Chao, chao.